Gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua y de las 8:45. En esta segunda entrevista estaremos abordando otro tema igual de importante y que además generará muchos otros días de debate aquí en a las 8:45 y más espacios de Canal Antigua. Hoy es una de estas primeras ediciones, pero sin embargo estaremos hablando de este mismo tema en otros días. Hoy se invitó también al presidente de CACIF para poder contar con su opinión de este tema que estaremos hablando y abordando en esta entrevista. Sin embargo, por temas de agenda no pudo estar con nosotros hoy, pero sí estará mañana. Hoy estaremos hablando de la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el sector justicia y en el tema de la jurisdicción indígena. Para ello nos acompañan dos invitados especiales. Nos acompaña el expresidente de los 48 cantones de nuestro país, el licenciado José Santos Zapón, y también el licenciado Pablo Hurtado de ACIES. A ambos buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Licenciado Santos, Bien. si la Constitución de Guatemala en el artículo 66 ya reconoce y promueve las costumbres y los derechos de los pueblos indígenas, partiendo de la idea que los medios de resolución de conflictos son partes de esas costumbres, ¿por qué habría, según usted, de incluirse o reformarse la Constitución a manera de incluir la jurisdicción indígena específicamente? Mire, en primer lugar, tenemos que partir que el artículo 66 está dentro de un bloque específico que son los derechos sociales, por un lado. Y por el otro lado, el 203, que es el tema objeto de la discusión, refleja exactamente toda una concepción política e ideológica. Y se trata del monismo jurídico. Ese monismo jurídico que se traduce en la exclusividad absoluta, desconociendo totalmente la jurisdicción. Voy a utilizar el concepto, aunque en materia indígena no la utilizamos, la jurisdicción de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el concepto que se utiliza en materia indígena? Es que nosotros no utilizamos el concepto jurisdicción, utilizamos el concepto de arreglar, ¿sí? Arreglar los conflictos, restablecer, hablamos del restablecimiento. Sin embargo, utilizamos el concepto para podernos entender con el Estado, para podernos entender con las demás personas. Entonces, el 203 lo que hace es un reflejo de la forma de concebir el Estado. Y cuando hablamos del 203 estamos hablando justamente de uno de los poderes del Estado. Y es evidente que cuando hablamos del 203 no existe la posibilidad, y nos apartamos de las tendencias modernas del constitucionalismo, de que el ejercicio de la actividad jurisdiccional le corresponde solo al organismo judicial. Entonces, al hablar del poder, estamos hablando de el control. Y entonces los pueblos indígenas no pueden tener el control si seguimos en esa discusión. Licenciado Hurtado, sobre este mismo tema es que se han generado muchas dudas y también cuestionamientos de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca que cuestionan en qué momento o bajo qué procedimiento se va a delimitar cuándo aplica la jurisdicción indígena y cuándo la ordinaria. ¿Cómo es su punto de vista con respecto a este tema? ¿Habrá un choque también en la operatividad de la justicia más adelante si es que esto llega a aprobarse? Bueno, yo creo que lo primero y el punto de partida debe ser, primero, reconocer y aceptar que el sistema jurídico de los pueblos indígenas es una realidad, es un sistema porque tiene sus propias normas, tiene sus instituciones, tiene sus procedimientos y tiene sus autoridades. Como tal es un sistema al igual que cualquier otro sistema jurídico que puede existir en el mundo. Es una realidad y existe. Lo que nosotros vemos es que el poder reconocer expresamente mediante la reforma en el artículo 203 debe ser una oportunidad y sobre todo para dar seguridad y certeza jurídica a los dos grupos, a los dos grandes grupos, a los grupos indígenas y a los grupos no indígenas. Seguridad sobre todo para poder determinar qué casos, en qué asuntos se puede conocer por una u otra jurisdicción, y para el efecto lo que nosotros hemos planteado es la importancia de incorporar o de que quede plasmado un principio de voluntariedad. Eso hay que entenderlo como algo pues, también real y que funciona. Se ha cuestionado en muchas ocasiones que por qué en el sistema jurídico indígena no hay una apelación o no hay entre quién impugnar. Y para eso hay que tener presente que el elemento de voluntariedad, si bien no expresamente, pero sí de hecho funciona, es que tanto la víctima como el victimario y la comunidad
las tres partes están de acuerdo en someterse a dicho procedimiento y previamente están de acuerdo con el resultado del mismo. De esa cuenta no hay ninguna parte que resulte inconforme para poder impugnar o pretender apelar. Y el otro tema que vale la pena mencionar rápido es que incluso en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo siempre está sujeto también a esa sujeción a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Ahora, licenciado Santos, partiendo, digamos, de la propuesta del licenciado Hurtado, ¿usted estaría de acuerdo con que esta jurisdicción entonces se delimite y se aplique siempre y cuando las partes involucradas, entiéndase víctima, victimario y demás partes que puedan estar involucradas en una resolución de un conflicto, estén de acuerdo y que sea voluntario entonces el sometimiento a este proceso para dilucidar ese conflicto, o no lo ve de esa manera? Mire, cuando hablamos de la sujeción voluntaria, estamos pensando en la posibilidad de decirle, mire, yo no quiero que usted me juzgue, yo quiero que me juzgue otra persona, y estamos hablando de la autoridad. Y por eso le decía en la sección anterior, si hablamos del organismo judicial y de la potestad de juzgar, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de control, estamos hablando de poder. Si yo me sujeto voluntariamente a un poder, es obvio que yo no voy a poner las condiciones. Es evidente que para mantener el control, la armonía en las comunidades, las autoridades indígenas en ningún momento le van a preguntar, mire, ¿y usted quiere que nosotros lo juzguemos? Entonces, ¿en qué momentos se puede decir que nos sujetamos a la jurisdicción indígena y cuándo a la jurisdicción ordinaria? ¿Es por temas de materia, por ubicación geográfica, por persona? ¿Cómo es que se delimita? Mire, creo que aquí hay un problema. Hay un problema del pensamiento, y esto lo dijo claramente la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Penal. No podemos nosotros hacer los análisis del sistema jurídico de pueblos indígenas con los mismos parámetros del sistema jurídico neorrománico latino, que es el que opera en Guatemala. Por lo siguiente, la costumbre de establecer los límites de la jurisdicción, el derecho, las facultades de derecho estudian el derecho público y el derecho privado, cosa que nosotros no conocemos. Y entonces existen conceptos de cómo las autoridades abordan los diferentes conflictos que se dan. Ocurre algún acontecimiento en la comunidad, no se pregunta si, mire, usted quiere que lo juzguemos nosotros, usted quiere que resolvamos el problema. Ese problema hay que resolverlo y es inmediatamente. O sea, no se debe esperar que el problema trascienda. ¿Sí? Hay que resolver el problema. Y de ahí es que se diferencia el sistema de justicia indígena del sistema estatal, porque en muchos casos en el sistema de justicia estatal, usted se lo piensa, ¿denuncio o no denuncio? En el sistema jurídico indígena el hecho está dado, ¿verdad? Y no son los mismos hechos que conoce el sistema jurídico estatal. El hecho está dado, las autoridades, las comunidades se reúnen, resuelven el problema y esas resoluciones son prontas. Aunque en el sistema estatal, lógicamente, hay casos que son de impulso de oficio, ¿verdad? Y de acción pública, pero, por supuesto, licenciado Hurtado, partiendo del planteamiento de la no voluntariedad, ¿cómo se podría dilucidar entonces temas como qué pasa cuando una persona se encuentra territorialmente dentro de una jurisdicción o dentro de una comunidad donde no conoce las costumbres, no conoce las reglas, no conoce los procedimientos, no sabe qué castigo le pueden aplicar en determinado momento por una conducta que puede ser considerada antisocial, no voy a decir antijurídica en ese contexto, y que posiblemente implique castigos de otra naturaleza que no están previstos en la legislación ordinaria, por ejemplo, castigos corporales? Bueno, reitero, ¿verdad?, que como ya se indicó, desde el convenio 169 de la OIT, sí está esa sujeción a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Luego, otro aspecto que es bien importante tener presente es que estamos hablando hoy por hoy de la reforma constitucional en el artículo 203, de cómo debe quedar la redacción, que estamos, por supuesto, de acuerdo en que se realice tal reforma, pero eso no es suficiente. Hace falta una ley ordinaria donde puedan entrarse ya los detalles. La Constitución debe establecer los principios, esas grandes normas y valores que se van a llevar a cabo a través del reconocimiento expreso del sistema jurídico indígena, pero es necesario también una ley ordinaria que pueda
clarificar todos estos aspectos. Pero no deberían quedar ciertos límites dentro de la Constitución, es decir, no ese es el sentido de una Constitución para no dejar estas ambigüedades que posteriormente puedan dar lugar a conflictos. Pues es lo que nosotros indicamos al inicio, ¿verdad? La propuesta que nosotros presentamos en consorcio con la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, sí delimita un ámbito en atención a esa voluntariedad que de hecho se da. Licenciado Santos, ¿quién y bajo qué procedimiento y parámetros se va a ir seleccionando a las autoridades de la jurisdicción indígena? Y sobre este mismo tema, también, ¿qué procedimientos o parámetros se pueden establecer para remover a alguien que no cumpla de manera correcta con su autoridad? Solo si me permite, y perdónenme, con relación, y me parece que es importante dejar muy claro el hecho de que en materia de atención de los diferentes problemas que se suscitan en las comunidades, el castigo corporal no es la norma. Pero sí forma parte de alguna de las posibilidades. No Se han forma visto parte. casos en Guatemala que se ha Sí, dado. pero no son aplicados por autoridades indígenas. Bueno, pero Aquí hay un problema. posteriormente puede hacer el argumento que es parte Por de una supuesto, Y que es costumbre parte de la local. costumbre, ¿no? Por supuesto, pueden hacer el argumento, pero no es real. Es que nosotros no hacemos derecho indígena de escritorio, hacemos derecho indígena en la vida cotidiana. Y en la vida ¿Cómo se va a cotidiana... delimitar entonces cuál es y cuál no es? Por Si eso, es algo ambiguo, digamos, consuetudinario, donde no hay mayor certeza en ese sentido. Por supuesto que hay certeza, por supuesto que hay certeza. Nosotros y todas las personas debemos conocer cuáles son las formas de vida de nuestras comunidades. La misma Constitución establece el principio que la educación debe servir para conocer, no solamente para la formación personal, sino para la formación cultural y el conocimiento de la realidad nacional. Aquí nos debe el Ministerio de Educación a todos, y no solo a los pueblos indígenas, a todos saber cuántos pueblos integran mínimo el Estado de Guatemala, 1. Y 2, en los acuerdos de paz, el Estado de Guatemala se compromete para que los juzgadores inclusive conozcan la realidad cultural, la lengua del lugar en donde van a ejercer su jurisdicción. Disculpe, fíjese que entonces aquí nos encontramos con un problema de que se pueden decir muchas cosas con relación al derecho indígena, pero el derecho indígena no contempla esa sanción. Una de las sanciones principales es la vergüenza. Y eso ha sido repetido en muchas ocasiones en foros tanto internos como internacionales, que la vergüenza es un elemento fundamental. Licenciado, le vuelvo a replantear mi pregunta con respecto a quién y bajo qué parámetros se puede seleccionar a la autoridad indígena y de esta manera también algún proceso de castigos o remoción para aquellos que no cumplen con lo que ustedes consideran correcto bajo sus costumbres. Fíjese que existen procedimientos. O que va en contra de los derechos. Por supuesto. Fíjese que los pueblos indígenas, cada pueblo tiene su práctica para elegir a sus propias autoridades. Existen procedimientos de consulta, la honorabilidad, la responsabilidad, el servicio, el buen ejemplo, son elementos básicos precisamente para ser nombrado autoridad. Y voy a comentarle algo más. Digamos, en todo este procedimiento, quien no cumple con esos procedimientos es removido inmediatamente. Es removido inmediatamente porque no cumple con mantener el buen criterio para coordinar la convivencia armoniosa en la comunidad, ¿sí? Y luego aquí nos encontramos con otro problema. Eso es aprobado por las asambleas comunitarias. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con que se promueva el antejuicio. Las autoridades indígenas no tenemos derecho de antejuicio, estamos a la vista del público. Rendimos cuenta constantemente. Entonces para nosotros no es necesario el antejuicio. Una autoridad debe ser ejemplo de autoridad y no esos ejemplos que nos pone el mismo sistema de justicia. No es posible
No es posible que este sistema de justicia esté en esta crisis, culpa de la corrupción, y miren hasta dónde hemos llegado, magistrados presos. Seguiremos hablando entonces de también cómo evitar que la corrupción o malas prácticas puedan también imperar en el mismo sistema de jurisdicción indígena al regresar de la pausa. Quédese con nosotros que tenemos mucho más que conversar y preguntar. Volvemos a las 8:45 con mucho más para usted y son muchos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales, así que comenzamos con la lectura. Tenemos la opinión de Raúl: mientras nadie explique el derecho indígena con amplitud, suficiencia y precisión, prevalecerá el escepticismo. Fíjate bien, dice, ¿cuántas comunidades hay? Igual habrá sistemas. ¿Cómo delimitarán sus territorios? ¿Quiénes deciden quiénes son las autoridades? Rudy nos dice, ¿quién va a asesorar a los inversionistas extranjeros que quieran operar donde haya jurisdicción indígena? Y por último, César, ¿qué pasa con los delitos de siembra de amapola, marihuana, violaciones, homicidios, linchamientos, contrabando, tráfico, etcétera? Tenemos muchos más comentarios, pero ha llegado el momento de regresar con ustedes, Ana Lucía y Alejandro. Gracias, Rocío. Aquí con Alejandro tenemos muchas más preguntas que hacer, algunas relacionadas con lo que plantea nuestra audiencia, pero otras también que generan en esta misma discusión, Alejandro. Así es, Ana Lucía. Licenciado Hurtado, el tema, creo yo, más polémico tiene que ver con la materia penal, es decir, someter ciertos conflictos a estos procesos de resolución que pueden ser equivalentes a sistemas de mediación, a sistemas de arbitraje, a otros sistemas privados que de por sí son permitidos. Yo creo que no hay mayor conflicto. Es más, no necesitaríamos reformar la Constitución para aceptar ese tipo de modelos de mediación y de resolución de conflictos. En el tema penal, la jurisdicción sí, el tema se vuelve muy relevante, es decir, ¿cómo se puede desvincular de una jurisdicción estatal general para el país? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo se puede decir este delito se va a tratar de esta forma bajo esta jurisdicción y de esta otra forma bajo esta otra? El castigo es así para esta persona o este otro para otra, o aquí no hay castigo, o aquí, digamos, no habrá una acción pública oficiosa del Estado, sino que se tratará de esta otra manera. Es decir, genera una problemática que difícilmente tenga solución. Bueno, primero tenemos que partir de una realidad, que no hay sistema jurídico perfecto. Cualquier sistema jurídico en todo el mundo va a tener algunas debilidades, algunas falencias, y por eso es que permanentemente está evolucionando. De esa misma cuenta, y perdón lo reiterativo, ¿verdad? Regresamos al tema de la voluntariedad, porque si yo soy víctima de un delito, de una infracción, mi contraparte están de acuerdo en que seamos sometidos y juzgados, incluso con diferentes principios, y un principio muy valioso y que incluso debería ser traspolado al sistema oficial, esa concepción de la reparación, de esa restauración del equilibrio, es algo, pues, que parece valioso, mucho más justo. Así es. Es mucho más justo. Pero digamos, no es algo, la ley procesal penal está bastante bien desarrollada en ese sentido y se podría perfeccionar. Es decir, ¿por qué tocar la Constitución en todo caso? Por eso, el reconocimiento a nivel constitucional, el reconocimiento expreso, nosotros lo vemos como una oportunidad de sentar las bases sobre las cuales se pueden estructurar ya un sistema plural, un sistema jurídico plural, en donde pues todas las partes y todos los que estemos sometidos a la jurisdicción del Estado de Guatemala tengamos certeza de cuál es la jurisdicción que nos debe. Licenciado Santos, ya para ir terminando, porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo. En todo sistema legal y político lo que se busca es garantizar derechos a los ciudadanos o habitantes de algún lugar, pero también limitar el poder de las autoridades. ¿Qué clase de límites pretenden ustedes establecer a sus autoridades de la jurisdicción indígena? Se la respondo rapidísimo, con conceptos de Occidente. Podríamos decir la sacralidad de las cosas. Y cuando hablamos de la sacralidad, que es un concepto eminentemente cristiano, estamos hablando que dentro de nuestra cultura todo tiene vida. Y todo lo que tiene vida nosotros lo respetamos. Y no solamente respetamos los derechos de las personas, también respetamos los derechos de la naturaleza. Por eso es que no permitimos que se le haga daño a la naturaleza. Y entonces, cuando hablamos de la resolución de nuestros conflictos, de los conflictos inclusive de los otros, y no importa, escuchando los mensajes que se envían, no importa la envergadura del conflicto, las autoridades tienen la capacidad suficiente para poderlo resolver
y realizar su mejor esfuerzo para restablecer la armonía en las comunidades. Es cierto, hay gente que no queda satisfecha, pero en ningún sistema de justicia todas las personas quedan satisfechas. Pero se hace ese esfuerzo y la mayoría, si no podemos hablar de un 100%, pero la mayoría de casos son satisfechos porque también es reparadora y conciliadora la administración de justicia en pueblos indígenas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta visión riñe en algún momento con conceptos jurídicos generalmente aceptados en nuestro país, defendidos en la Constitución, como por ejemplo la propiedad privada o el empleo de ciertos recursos que constitucionalmente son bienes del Estado, como lo establece el artículo 121 de la Constitución? ¿Cabría lugar a que una jurisdicción, en este caso indígena, diga una cosa de acuerdo a una visión y la jurisdicción ordinaria diga otra de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, por ejemplo? Creo que aquí el licenciado hizo mención de algo que es fundamental y ustedes también lo dijeron. El tema es derechos humanos. Yo creo que el órgano que debe conocer y no revisar las decisiones de las autoridades indígenas, pero que debe conocer si o no hubieron violaciones de derechos humanos, es la Corte de Constitucionalidad. Nuestro sistema permite esa posibilidad, que la Corte de Constitucionalidad revise sí o no hubo violación de derechos humanos en un procedimiento indígena. Obviamente, eso requiere del estudio científico del derecho indígena y no la especulación. Por eso le decía hace un momento, hacer derecho indígena no es hacerlo desde el escritorio, es ir al campo, estudiarlo, forma parte de todo lo que conocemos como la antropología jurídica. A ambos realmente les agradecemos por haber estado con nosotros en esta enriquecedora discusión sobre la jurisdicción indígena. Este tema seguirá siendo abordado en Canal Antigua en otros espacios, tanto en 8:45 como en a las 10 p.m. Y dicho sea de paso, ya estamos por encima de la hora. Marjorie Fonan, buenas noches. ¿Qué tema estaremos abordando hoy en a las 10 p.m.? Buenas noches, Ana Lucía.